7:36. Víctor Gómez Casanova. Gracias y muy buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a ti, buenos días a todos mis compañeros de aquí del Sol de la Mañana y muy buenos días a todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía. Ni cuánto tiempo, hacías falta. Gracias, mi corazón. Te extrañamos. Gracias, María Elena. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar mi comentario, como es costumbre, Víctor, viniste con los colores del triunfo, los colores azul y blanco y además la corbata roja. No, rosada. Tiene la ropa interior morada. Gracias por la observación. Antes de mi comentario, son las 7:37 de la mañana. Quiero dedicar, como es costumbre, un minuto de reflexión para invitarlos a todos ustedes a que reflexionemos sobre el tiempo y las energías que desperdiciamos en hablar de los problemas y en criticar las situaciones versus el tiempo que dedicamos o que invertimos a enfrentar estos problemas. Decía Henry Ford, uno de los empresarios norteamericanos de mayor desarrollo y de mayor tradición en este gran país, que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en enfrentarlos. Y efectivamente, si usted hace 3 filas, una fila para los que critican, otra fila para los que sugieren lo que debe hacerse y otra fila para hacer algo, para modificar la situación o para corregir el tema de la problemática, se va a dar cuenta que la fila que critica y la fila que habla sobre el problema va a tener una mayor cantidad de personas que la fila donde se concentran personas para enfrentar la situación, para hacer algo. Porque desperdiciamos mucho tiempo solamente en criticar, solamente en referirnos a los problemas, en hablar de los problemas. Dedicamos poco tiempo para hacer, para enfrentar los problemas. Entonces les invito a que reflexionemos en el día de hoy. Si usted está atravesando por una situación o tiene una problemática, dedíquele más tiempo a enfrentar el problema, haciendo cosas para resolverlo, que gastando y desperdiciando el tiempo solamente en quejarse, en hablar del problema o en criticar la situación. Son las 7:38 de la mañana. Señores, ya hoy 20 de abril de este año 2016, quedan solamente 23 días de campaña. Faltan 25 días para las elecciones, pero 23 días para campaña porque ustedes saben que el viernes 13 de mayo a las 12 de la medianoche se suspende toda actividad proselitista, ni de publicidad, ni nada que tenga que ver, para darle un respiro de unas 48 horas a la población para reflexionar sobre lo que debe ser el voto que todo dominicano y dominicana debe ejercer el domingo 15 de mayo. En este tramo final, ya en esta recta de final de campaña, prácticamente la campaña ha concluido. Ya lo que queda serán hacer pocas actividades por los pocos días que quedan y la mayor concentración de todos los candidatos y de todos los partidos políticos está centrada en el voto, en llevar la gente a votar, en enseñar la gente a votar y en trabajar para llevar a hacer realidad en las urnas lo que las simpatías les expresan en las encuestas a los diferentes candidatos, a senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, vocales y ni hablar del presidente de la República. Pero analizando ciertas declaraciones que han sido relevantes en esta campaña electoral, yo quiero hacer una observación que ustedes me permitan compartir con ustedes. Lo que se ha caracterizado en el partido que sustenta las aspiraciones del candidato Abinader Corona, y es que dicen una cosa hoy, hacen otra mañana, dicen otra pasado mañana y hacen otra distinta la semana que viene. No ha habido en esta campaña una coherencia, un mensaje claro,
una propuesta, no ha habido un solo aporte de parte del candidato Abinader Corona sobre el cual la sociedad dominicana o el electorado dominicano pueda decir se ha mantenido coherente con lo que fue su posición. Y yo quiero presentarles algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se habló de la reforma integral, del pacto fiscal que está pendiente, que el presidente Danilo Medina dijo que en su nuevo gobierno tenía que discutirse una situación de reforma integral. Cuando hizo su visita al CONEP, el candidato Luis Abinader Corona dice que el gobierno va a aumentar impuestos y quiere asustar a la población diciendo que el presidente Danilo Medina ya ha dicho que va a aumentar impuestos y que viene otro paquetazo. Lo que el candidato Abinader Corona no dice es que él dijo el 16 de marzo de este año que hacía falta una reforma fiscal integral para mejorar las finanzas públicas. Y él prometió que de él ganar las elecciones, en un eventual gobierno suyo, él trabajaría para someter una reforma fiscal integral. Dice el propio Luis Abinader en este titular publicado por CDN, donde está el video que aparece en sus declaraciones diciendo: Abinader promete reforma fiscal integral para mejorar finanzas públicas. Esto fue el 16 de marzo del 2016, hace un mes y 4 días. El propio candidato Abinader Corona prometía una reforma fiscal integral. Un mes después, el 16 de abril del año 2015, aparece criticando una reforma fiscal integral y prometiendo bajar impuestos, pero al mismo tiempo elevar el gasto. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿Cómo es posible que se critique una reforma fiscal integral, prometa entonces que va a reducir los impuestos, pero que al mismo tiempo va a elevar el gasto en los planes sociales del gobierno? Y entonces dice que nuevos impuestos agravarían la indigencia de la pobreza que padece el país. Lo que se presenta como una contradicción muy evidente entre haber dicho hace un mes que propone una reforma fiscal integral y ahora venir a decir que no es necesaria una reforma fiscal integral y que lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Eso es en términos económicos. Pero si usted se va, por ejemplo, a lo que son los temas de las relaciones con Haití, usted se da cuenta que el año pasado, cuando se discutió la ley especial que el presidente Danilo Medina lo visitó junto a todo el liderazgo político del país para someter en el Congreso Nacional este proyecto de ley para la regularización de los inmigrantes ilegales en nuestro país, el señor Abinader Corona dio unas declaraciones respaldando la posición de Danilo Medina con respecto a Haití y diciendo que estaba de acuerdo con la posición que había asumido el gobierno del presidente Danilo Medina con respecto a Haití, y así lo publica el periódico Listín Diario el 13 de abril del 2015. Luis Abinader respalda posición de Danilo Medina con respecto a Haití. Sin embargo, 2 meses después, Abinader aparece, después de haber respaldado la posición de Danilo Medina con respecto a Haití, aparece diciendo que el gobierno ha sido torpe en el manejo de las relaciones con Haití. Con la lucha de los derechos de los homosexuales y de las personas de LGBT, primero se manifestó a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Después presenta una contradicción diciendo que la sociedad dominicana no está preparada para matrimonios de personas del mismo sexo. Y entonces se contradice presentando una posición totalmente contraria a lo que había hablado anteriormente. Ni hablar con respecto al tema del medio ambiente. Por un lado, en diferentes discursos ha dicho del compromiso, Víctor, del cuidado. ¿Me permite una observación? Sí. Yo creo que toda la sociedad dominicana, todo el pueblo dominicano, respaldó al presidente Medina con sus declaraciones en Cuba con respecto a las relaciones con Haití, sobre todo ante los miembros del CARICOM. En ese momento, el candidato presidencial de la oposición, Luis Abinader, igual que todo el pueblo dominicano, los respaldó. Ahora, ¿qué ha pasado?
el gobierno no tiene una política clara frente a Haití, sino que el gobierno, lo que nosotros vemos y lo que ha observado la mayoría de la población, es que toma una decisión y luego otra. Es decir, no existe una línea de acción frente al vecino país con el cual debemos definir una política no solo migratoria, sino de relaciones bilaterales, distinta a la de otras organizaciones. Perfecto, ahora dejamos que Víctor concluya. Pero cuando usted ve la incoherencia, cuando usted ve las contradicciones entre una posición y otra en tan poco tiempo, sin que haya ocurrido nada que le permita a usted justificar un cambio de actitud o un cambio de punto de vista, porque no estamos hablando de que no podemos cambiar de parecer, creo que todos tenemos derechos a cambiar de parecer, pero es importante que se pueda mantener un mínimo de coherencia, sobre todo con temas tan importantes como tiene que ver el manejo económico de una reforma fiscal integral, el pacto fiscal que se ha discutido durante tanto tiempo, que está pendiente, un tema tan delicado para nosotros como es el tema de las relaciones con Haití, un tema tan delicado para nosotros como es el tema de los derechos de personas homosexuales que quieren tener matrimonios siendo del mismo sexo, y son temas que a la sociedad les interesa, pero que el candidato Abinader Corona presenta una... me acabo de mandar un correo, Angie, con lo que quiero terminar, para mostrarle al país también, a las personas que nos siguen por televisión y para informar también a quienes nos escuchan por la radio, sobre unas acciones que están empezando a montarse en algunas vallas y unos temas que se van a iniciar en esta semana como parte de la campaña sucia y de la campaña negativa, de la campaña sin fundamento, la campaña que no contiene nada positivo ni de propuestas, sino solamente querer dañar y querer desestabilizar un proceso electoral que ha venido desarrollándose con respeto y que ha venido desarrollándose con la presentación del presidente Danilo Medina de lo que son sus propuestas. Si los otros candidatos no quieren hacer lo propio y nada más se dedican a querer cuestionar y a querer insultar la imagen del presidente Danilo Medina, pues ellos se llevarán las consecuencias, sufrirán las consecuencias en las elecciones del 15 de mayo. He dicho esto para concluir con lo siguiente. Miren, como se saben perdidos, la desesperación, la falta de esperanza, la falta de discurso, la desmoralización de sus tropas y las contradicciones a lo interno de su propio equipo político. Fíjense ustedes que ya ni siquiera tiene voceros que salgan a defenderlo en los medios de comunicación. Fíjense ustedes que los candidatos ya están concentrados ellos en ganar sus propios espacios a nivel de diputados, de alcaldes, de regidores, pero prácticamente se ha abandonado el apoyo a la candidatura presidencial del señor Abinader Corona. Entonces ahora miren lo que están haciendo. Quiero mostrarles estas fotografías para las personas que nos siguen por televisión y se los vamos a describir para las personas que nos están escuchando a través de la radio. Hay una valla, Angie, que se empezó a montar ayer en la tarde, que quiero compartir con ustedes esta fotografía de esta valla, que es una campaña tergiversando la campaña publicitaria del presidente Danilo Medina. Porque ustedes saben que la campaña publicitaria del presidente Danilo Medina tiene fondo morado, tiene su fotografía, dice Danilo presidente. No, donde está la valla, Angie, donde está la foto del presidente Danilo Medina con todas las fotos de abajo. El amplio, sí. Es una campaña donde ellos van a poner, ahí está, esta es. Miren, esto es utilizando la línea gráfica de la campaña publicitaria de Danilo Medina, utilizando los colores de la campaña publicitaria de Danilo Medina, tergiversando el eslogan de Danilo Medina, que es siempre con la gente, y entonces en vez de ponerle Danilo presidente, le ponen Danilo reincidente. Miren qué falta de respeto hacia los símbolos, que está penado por la ley, por la utilización de símbolos de una candidatura o de un partido político en un proceso electoral. Y entonces cambian el eslogan de siempre con la gente y le ponen siempre con la misma gente. Y entonces aparece ahí, debajo del presidente, de la cara del presidente Danilo Medina grande en el centro, y debajo las caras de los funcionarios Jaime David Fernández Mirabal de Deportes, el alcalde Roberto Salcedo, la ministra de Salud Altagracia Guzmán Marcelino, el presidente de la refinería dominicana Felucho Jiménez, el senador de San Juan Félix Bautista en el centro, justo debajo de él, el doctor Euclides Gutiérrez Félix,
superintendente de seguros, el ministro de Interior, Monchi Fadul, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y la secretaria de la mujer, la ministra de la mujer, Alejandrina Germán. Fíjense cómo incluso se toma la figura de dos damas, como la señora Alejandrina Germán y la señora Altagracia Guzmán Marcelino. Pero después ellos hacen también algunas identificaciones puntuales con distintos funcionarios. Y entonces hay una fotografía, Angie, que es la valla, es la colocación de la valla, que esta fotografía la tomaron ayer de una valla con este diseño que se estaba tomando, violentando la línea gráfica y los colores de la campaña, y entonces también van a promover este tipo de memes o de insultos hacia las figuras de estos funcionarios, hablando, por ejemplo, ahí está la valla, esta es la valla que están colocando, ya iniciando la colocación de la tergiversación del eslogan, la línea gráfica, la figura y los colores de la campaña y el logo de la campaña del presidente Danilo Medina. Y entonces también hay figuras de funcionarios de manera individual. Por ejemplo, tienen al doctor Euclides Gutiérrez Félix y ponen Danilo reincidente, siempre con la misma gente, y entonces abajo le ponen al doctor Euclides Gutiérrez Félix juventud, como queriendo insultar los años de la experiencia, queriendo insultar lo que es la edad del doctor Euclides Gutiérrez Félix, ¿verdad? Por cierto, el PRM, que es un partido bastante joven. Sí, bastante joven. Sobre todo, sobre todo, Angie, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, claro que sí, sobre todo ellos que son un partido, así es, Julio, claro, y donde su máxima dirigencia son personas que no pasan los 30 años de edad. Muy jóvenes. Claro que sí. Entonces, además del doctor Euclides Gutiérrez Félix, Angie, con la fotografía, utilizando su imagen y poniéndole juventud debajo para, repito, insultar lo que es su experiencia, tergiversar lo que es su edad, insultar lo que ha sido su trayectoria, independientemente de que usted simpatice o no con la figura del doctor Gutiérrez Félix. Usted tiene que reconocer que ha sido un dirigente político con más de 50 años gravitando en el escenario político nacional. Bueno, Angie, no está. Después está también la del ministro de Interior y Policía, ahí está. Después está la del ministro de Interior y Policía, siempre con el mismo diseño, tergiversando la línea gráfica y utilizando los símbolos y los colores, haciendo una mención de inseguridad al ministro de Interior, Monchi Fadul. Después aparece también una dama, como la señora Alejandrina Germán, con el tema del cambio. Y después aparece también Felucho Jiménez con el tema de la gasolina. Y sobre todo Félix Bautista no se podía quedar con el tema de transparencia. Esto es lo que están preparando esta gente, fruto de su desesperación, fruto de la derrota que les espera, fruto de la falta de estrategia y de la falta de consistencia y de la falta de presentación de propuestas que han hecho en esta campaña. Y lamentablemente estamos ante la presencia de personas que, en vez de apostar en un proceso democrático a ir a ganar o a perder, perdiendo ya las esperanzas, la desesperación los lleva a esto. Porque es la primera vez que un candidato empieza el pataleo antes del día de las elecciones, porque sin lugar a dudas que ellos saben que el 15 de mayo lo que les espera es la crónica de una humillante derrota anunciada.